Bueno, hola. En primer lugar, bueno, muchísimas gracias por esta invitación al Instituto de Formación Morena, a todo el equipo. También nosotros queremos tener esta conexión y esta relación con México y su militancia. Así es que gracias por la invitación y bueno, a veces cuesta mucho encontrarnos para poder hablar de nuestras historias. Así es que celebro también la iniciativa del instituto. Mi nombre es Rocío Casco y me gusta definirme como, más que por los cargos que ocupé, por las cosas que venimos haciendo desde hace mucho tiempo que van más allá de los cargos y que me considero hoy en día una activista y una militante feminista y también sobre todo una militante que aporta lo que puede en los espacios que le toca estar para la profundización, en el caso de Paraguay, de la democracia, la recuperación de las instituciones públicas, una agenda política que nos permita recuperar mucho de lo que nuestro país ha perdido en este largo proceso de construcción de una república también inconclusa en nuestro país. Pero bueno, esos son temas que vamos a ir discutiendo y conversando y desarrollando ya en el momento de desarrollar, ¿verdad? Entonces, nada, eso. Muchas gracias, Rocío. Pasamos con la senadora Esperanza Martínez. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias, María Fernanda, a través tuyo, al Instituto de Formación Morena, por esta oportunidad de que Paraguay tenga una voz, tenga rostros. A veces estamos tan al sur que no llegamos con informaciones. Paraguay siempre ha estado históricamente por tantos años de dictadura y por otras razones históricas como alejada, digamos, de los sectores latinoamericanos y por lo tanto cuesta mucho colocar Paraguay en otros contextos y en otros países, de modo que nuestro agradecimiento por esta oportunidad. Bueno, yo soy, mi nombre es Esperanza Martínez, soy médica de profesión y estuve trabajando desde mi adolescencia, mi juventud y en la época de la militancia estudiantil, tanto secundaria como secundaria, sobre todo en el ámbito de derechos humanos, en el tema de la reforma de salud en un país con profunda desigualdad social. Y, digamos, me tocó ser el ministra de Salud por esas razones que a veces te pone la vida.
y me tocó participar de el inicio de reformas en el sector salud con el presidente Fernando Lugo, y luego cuando fuimos sacados del gobierno por el golpe parlamentario, ocupé la banca en el Senado el periodo anterior y este año, y seguimos formando parte de la concertación de partidos y movimientos de izquierda y progresistas de Paraguay que se llama Frente Guazú Ñemonguetá. Una palabra en guaraní, Frente Guazú, frente grande y frente amplio, la palabra guazú, y el Ñemonguetá es como el conversatorio, el encuentro. Entonces es un encuentro de compañeros y compañeras para alternativa social, política y sobre todo transformadora para el Paraguay. Desde ya muchas gracias por la invitación. Gracias, querida Marifer, querida colega, también a las distinguidas damas presentes. Estoy en minoría, eso lo cual es bueno, que haya un hombre solo y 3 mujeres en el mismo panel. Quiere decir que algunas cosas están cambiando positivamente. Celebro eso. Dicho esto, me presento como periodista, que es mi profesión original y todavía vigente. Fui candidato a la presidencia de la República en 2013, después del golpe parlamentario en 2012. Y después sí, en 2015 nos postulamos para la Intendencia Municipal de Asunción, que ganamos con un amplio movimiento de concertación, justamente de alianza, aunque con la chapa del Partido Revolucionario Febrerista. Completamos 4 años de gobierno y muy parecido al caso de Fernando Lugo, también se interrumpió el proceso, en este caso no con hechos violentos, que también pudieron haber ocurrido, pero sí con una causa inventada que terminó con una absolución después de 3 años de proceso y de 6 meses de juicio. Un caso que todavía está siendo estudiado aquí localmente, porque es evidente que es una matriz que se va a seguir usando a todos los gobiernos medianamente progresistas que se instalen a nivel local, regional o a nivel país. Es muy interesante porque es casi como una advertencia también a futuros movimientos que logren triunfos electorales en el Paraguay. Esto debería llamar incluso la atención de organismos internacionales. Dicho esto, estoy muy contento de estar acá y ya en su momento voy a aportar lo que fue mi experiencia y un poco también mi visión de lo que se viene a corto plazo, porque el 30 de abril tenemos unas elecciones muy importantes a nivel general, a nivel país. Y estamos por lo menos para aportar también lo que nosotros estamos visualizando en ese sentido aquí en Paraguay. Y finalmente también saludo a México, país fraterno, país que siempre recogió a los exiliados de toda Latinoamérica y que con el camino que hizo Morena con AMLO nos demostraron que el cambio es posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Bueno, vamos a empezar con las conferencias. Nuestra primera participante va a ser la hermana Rocío Casco. Yo siempre quise decirte, Rocío, que sé que tanto como concejal y como diputada a la izquierda fue minoría, pero que me pareció admirable cómo has podido sacar proyectos adelante, como esta ley por ellas contra la violencia a la mujer. Y bueno, ya que ha sido parte de esta construcción democrática, quisiera que nos contextualices cómo es el Paraguay a nivel político. Muchas veces decimos que se parece un tanto a México, aunque México no lo vea, porque al igual que México tuvo 60 años de un partido en el poder que de alguna forma no permitió el avance democrático de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, quisiéramos que nos contextualices de cómo es este contexto político en Paraguay, qué es lo que dejó la dictadura en la política paraguaya actual, qué es el Partido Colorado. Entonces, nada, te escuchamos, compañera. Bueno, muchas gracias, Marifer.
Voy a intentar colocar algunos puntos que yo personalmente considero que son claves en el tema de la historia del Paraguay. El contexto actual tiene que ver con una situación, bien como vos dijiste, hay un partido hegemónico. Ese partido hegemónico es la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado, más conocido como el Partido Colorado, y ese partido ha gobernado el país por más de 70 años. Esa capacidad que ellos dicen o vocación de poder que tiene el Partido Colorado, en realidad tiene que ver con algunos aspectos que voy a empezar a mencionar ahora. Uno y el fundamental son 35 años de dictadura militar, una de las dictaduras más crueles que tuvimos nosotros en el Cono Sur, con una operación, era momento de todas las dictaduras, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Paraguay. El operativo Cóndor fue un operativo de secuestro y ejecución de personas que pensaban diferente, principalmente personas vinculadas a las ideas de izquierda, comunistas, anarquistas, sindicalistas, personas que activaban socialmente y que en esa lucha que tenían por la democracia en nuestro país entregaron sus vidas, o en las mazmorras o bajo la tortura, y también a veces una triste despedida en el exilio de algunos que no pudieron retornar en 1989, cuando después de una desgastada lucha y apoyo de los Estados Unidos a sostener estas dictaduras en toda América Latina, se inicia lo que se llama el proceso de democracia en Paraguay. Un proceso que siempre ha estado tutelado por las grandes corporaciones, estas grandes corporaciones que por supuesto no iban a renunciar a ninguno de los privilegios que construyeron durante el proceso de la dictadura. La tenencia de la tierra en Paraguay es inmoral, es una grosería, ni siquiera puede compararse con otros datos estadísticos. El Partido Colorado tiene una estructura similar a la del PRI, porque en realidad también responde a una estructura clásica de conformación de partidos políticos de la época, y también, por supuesto, con el componente del caudillo o líder que dirige, digamos, toda esa nucleación, más que una vida institucional, tiene una vida de caudillo y de liderazgos. En este proceso de formación del Partido Colorado, siempre también existe la distorsión del relato de la historia. Entonces nosotros aquí en Paraguay escuchamos mucho cuando la ANR o gente del Partido Colorado dice que la historia del Paraguay está ligada a la historia del Partido Colorado. Y eso es más o menos cierto. Y digo más o menos cierto porque, por supuesto, invisibiliza toda una lucha de las ligas agrarias campesinas por la reforma agraria, invisibiliza toda una lucha una variedad importante de reivindicaciones de sectores populares que se organizan para, digamos, llegar también a ese desgaste de la dictadura, más allá del apoyo o del misticismo que tuvo también, por supuesto, la visita del Papa en esa época para la apertura democrática. Esta apertura democrática es parecida a esos procesos de guerra civil en los que los gobiernos no duraban, uno duró 24 horas, eran depuestos permanentemente por esta situación de guerras civiles. ¿Cómo se traslada esa situación de guerras civiles en la era democrática? Y en la era democrática se traslada con los golpes. El golpe que sufrió Fernando Lugo al frente del gobierno es un golpe que sufrió toda la democracia. Y el primer ensayo general que se hizo en Latinoamérica fue en Honduras. Cuando en Paraguay denunciamos el tema de Honduras y el golpe en Honduras, dijimos el próximo es Paraguay, algunos pensaban que estábamos delirando y que eran cuestiones que tienen que ver con
delirios y paranoias. Sin embargo, después, en junio del 2012, lastimosamente se confirma esa hipótesis de ensayo general en América Latina. ¿Y por qué digo esto? Porque quiero unir esto a las grandes corporaciones locales que tienen, por supuesto, representan intereses a nivel internacional. Esa representación de esos intereses tienen que ver con eh, la capacidad de riqueza que puede producir cada país. ¿Qué es lo que Paraguay tiene? ¿Qué es lo que puede importar que Paraguay tenga? No tiene litio, no tiene oro, no tiene diamante. ¿Qué es lo que tiene Paraguay que puede hacerle permitir tener una importancia en el contexto? Y tiene algo que se llama la ruta de la droga. En Paraguay se fortaleció bastante porque como estamos ubicados, y aquí tenemos una competencia con los compañeros de Bolivia, quien es el corazón de América, yo más que el corazón de América, que somos la ruta de la droga. Y esa ruta de la droga se fortaleció, creció durante el proceso democrático en Paraguay. Tanto se fortaleció y creció, porque tuvo sus inicios bajo la dictadura de Stroessner, que hoy en día estamos hablando de una fuerte instalación de la narcopolítica en nuestro país. Una narcopolítica que tiene sus canciones, sus novelas, una narcopolítica que tiene sus corridos, una narcopolítica que hasta hace poco hizo que una cantante joven esté cantando en una de las cárceles de Paraguay, se llama Tacumbú, porque estuvo de cumpleaños un narco que estaba preso. Entonces, ese es el país que tenemos hoy. Un país que es casi un mal calco, quiero utilizar palabras en guaraní, un remedo, un chiste, una burla de lo que es el desarrollo, por ejemplo, del narcotráfico en Colombia o en México. En Paraguay estamos ante un serio riesgo de perder la poquísima institucionalidad, toda esa institucionalidad se perdió. El Partido Colorado es un partido que disputa absolutamente todo, entonces tiene cooptado lo que serían los espacios, por ejemplo, obreros o sindicales, que fueron reemplazados por las coordinadoras coloradas en cada una de las instituciones públicas. Entonces uno tiene la coordinadora colorada de los maestros, la coordinadora colorada de los servidores públicos, etcétera. Tiene una capacidad de organización que todavía hereda de la época del estronismo y que por supuesto le funciona. Le funciona porque esa cooptación desde el Estado hace que el Partido Colorado sea el único partido en Paraguay que se permite mantener a su militancia desde los fondos públicos. Entonces, con la manutención desde los fondos públicos de su militancia y el resto que militamos en nuestras horas libres post nuestro trabajo, es complicado también hacerle frente a esa militancia que está estructurada, organizada y arraigada hace 70 años. No importa que ese nuevo funcionario que entra al Estado tenga 25 o 30 años, ya tiene un protocolo, por decir de alguna manera, de cómo actuar, de cómo ejercer, de cómo participar y de qué hacer. Entonces, estamos ante una lucha, en realidad, en Paraguay que tiene varios niveles. Y podemos hablar de un montón de otras cosas que tengan que ver con políticas públicas o que tengan que ver con la debilidad de las instituciones. Pero todo eso puede caer en la nada si es que no entendemos que hoy la lucha que nosotros estamos enfrentando, los demócratas en Paraguay, es una lucha contra el crimen organizado. Y esa lucha contra el crimen organizado hoy en día en Paraguay fue diseñado, estructurado, diseñado y estructurado ya desde la época de Stroessner. En términos de los derechos humanos, con la dictadura, por supuesto, aniquiló 4 generaciones de pensadores democráticos. Expulsó o eliminó, ejecutó 4 generaciones. Y recuperarse de una dictadura que eliminó 4 generaciones de opositores es difícil. No es imposible, pero es muy difícil la tarea que tenemos enfrente. El crimen organizado vinculado al tema de la droga tiene que ver con el tráfico de armas, está por supuesto también vinculado al tráfico de personas. En cualquier ciclo de su edad se trafican niños, se trafican mujeres principalmente, se trafican también varones
hay toda una serie de otras actividades ilícitas en el marco del desarrollo del narcotráfico. Entonces, hoy en día estamos en esta lucha. Todos los planes, los buenos planes, la buena gestión puede quedar en la nada si es que no entendemos que la lucha frontal en este momento es contra el narcotráfico y quienes los representan. Y tienen sus propios candidatos al Parlamento, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, a la Presidencia de la República. Entonces, es un partido que tiene la lógica de ocupar todos los espacios, el espacio público, el espacio privado y, por supuesto, las actividades ilícitas como es el tema principalmente de la droga. Insisto mucho en esto porque la decomisación de mercadería pirata o la decomisación de elementos no sé, que no legales, por decir de alguna manera, son importantes, pero son mínimos frente al tema del narcotráfico en nuestro país. Por eso hay temas muy importantes que debemos empezar a enfrentar, temas que México tiene muy avanzado, muy adelantado, pero que sería importante, por supuesto, desarrollar. El Partido Colorado tiene jueces, tiene mayoría en las cámaras. Si no tiene mayoría, bueno, encuentra la forma de ajustar sus mayorías parlamentarias para poder resolver positivamente los temas que tiene en su agenda y avanza en la Corte Suprema de Justicia, en todo lo que es el sistema de justicia, en el Ministerio Público. La Fiscalía se convirtió en el gatillo fácil de la política paraguaya, donde podemos estar imputados por venganzas políticas y esas venganzas políticas están orquestadas en la propia Fiscalía General del Estado. Por supuesto, muchas veces también en contubernio con otros órganos que son la Contraloría General de la República, etc. Todo, absolutamente en Paraguay está debilitado. Y el tema de las instituciones públicas, el tema de la cooptación del Partido Colorado, mejor dicho, por parte de las personas que dirigen los poderes del Estado en Paraguay, es una cooptación real. Y no tiene que ver simplemente con que se recibió dinero, tiene que ver con poder y también con ejercer el poder para el crimen organizado. Esa es la situación y esa es la coyuntura que hoy tenemos en Paraguay y frente a eso nos estamos organizando y frente a eso, bueno, tenemos inmediatamente, dentro de 30 días más o menos, las próximas elecciones generales en nuestro país, donde vamos a elegir presidente, vicepresidente, se va a renovar el Congreso, renovar no en el sentido positivo de la palabra, porque no sabemos cuáles van a ser los resultados, pero elegimos nuevos senadores, nuevos diputados, gobernadores, autoridades en los diferentes niveles, digo bien, de la estructura del Estado paraguayo. Entonces, hoy en día, en esta coyuntura que tocan las próximas elecciones, es esa. Son diferentes momentos políticos. El momento político de la victoria de Fernando Lugo, que fue una victoria de todos nosotros, una victoria de toda la democracia en Paraguay, fue el mensaje que nos dieron con el golpe en junio del 2012, fue recibido después por Mario en la Intendencia y fue muy bien recibido también por las personas involucradas en el crimen organizado, porque siempre un país que no tiene su institución fortalecida, que no tiene como norte digamos, la democracia para todos en términos de los servicios públicos, en términos de la política, del poder, de la transparencia, bueno, siempre va a ser una tierra fértil para instalar todo tipo de grupos criminales. Entonces, no me quiero extender, no veo ninguna tarjetita que me limite el tiempo, pero quería llegar hasta aquí. Cuando el Partido Colorado dice que hablar del Partido Colorado es hablar de la historia del Paraguay, tiene cierta razón, porque es hablar de cómo hasta hoy se desarrolló el crimen organizado en nuestro país y fundamentalmente la cooptación de todos los espacios, de los más mínimos a los más grandes,
dentro del Estado paraguayo. Cuando nosotros tengamos la firme decisión, me refiero a todos los líderes de la oposición, de generar una verdadera unidad y una unidad tan amplia que nos permita entender que lo que enfrentamos esto y que los cambios que necesita nuestro país son cambios radicales. Son cambios tan radicales que requieren de los mejores hombres y las mejores mujeres valientes, sabiendo que lo van a entregar todo y que lo van a dejar todo en la simple posibilidad de iniciar ese camino para futuras generaciones. Por aquí me quedo. Muchas gracias, Rocío. La verdad que sí, coincido absolutamente que hay que ser muy valiente para defender a la izquierda en Paraguay. Les ha costado imputaciones, les ha costado gobiernos truncados, nos ha costado proyectos truncados, ¿no? Y justamente de eso es de lo que quiero hablar con la senadora Esperanza Martínez, quien fue parte del gobierno de Lugo, ya fue ministra de Salud, como se le dice en México, secretaria de Salud. Dejó una de las reformas de salud que hasta el día de hoy están vigentes en Paraguay, que es una de las conquistas sociales de este gobierno democrático que tuvo el Paraguay el año 2008. Y pues bueno, vamos a pasar con la senadora Esperanza Martínez para que nos rememore lo que fue este periodo de la democracia paraguaya y latinoamericana y qué fue lo que implicó el golpe también a Fernando Lugo, ¿no? Fue tal vez el observatorio de lo que posteriormente sería el golpismo en Brasil, en Bolivia, ¿no? Entonces vamos con la compañera Esperanza, por favor. Muchas gracias, María Fernanda. Bueno, tomando un poco la palabra de Rocío y tal vez haciendo una síntesis de lo que vivíamos en 2008 o 2007, 2006, cuando se iniciaba el proceso de las elecciones para el 2008 y Fernando Lugo surgía como un candidato que pudiera representar a la izquierda, a los sectores progresistas y en realidad a todos los sectores democráticos del Paraguay. Ella nos decía muy claro, estábamos en un momento donde el Partido Colorado estaba en el gobierno central por más de 60 años, de los cuales 35 fueron en dictadura militar, una dictadura militar donde el Partido Colorado era parte, era una relación perfecta del partido, del Estado y de los militares que fueron responsables de toda la situación que se dieron en todas las dictaduras de muertos, desaparecidos, etc. Y un proceso que llamamos de transición a la democracia, donde en realidad primero nos salimos de la dictadura por un golpe político, social, sino que simplemente fue un cambio del poder político al consuegro del dictador, y se inició el proceso de democracia donde tuvimos libertades políticas, tuvimos la posibilidad de las elecciones directas de alcaldes o intendentes y de gobernadores a través del voto directo, pero hay que reconocer que Paraguay mantuvo todo ese tiempo el predominio del Partido Colorado en el gobierno, porque el modelo instalado era un modelo patrimonialista de Estado. Los sectores privados tomaban al Estado paraguayo para sus bienes particulares. Entonces, todo el Estado paraguayo era usado para utilizarlo de manera clientelar con la sociedad en su conjunto, para ser médico, para ser maestra, para trabajar en cualquier estamento del Estado, eran obligados a afiliarse al Partido Colorado, y era una especie de prebenda, de apoyo o de castigo para los funcionarios públicos que siguen siendo la fuerza política más importante del Partido Colorado. Pero no solamente eso, sino también los bienes públicos de derecho eran entregados dentro de este modelo clientelar. Si necesitabas un médico, si necesitas la ambulancia, si necesitas algún servicio público, tenés que recurrir a la mediación política del diputado, del concejal, del intendente, del alcalde o del caudillo político local. Y eso se ha consolidado en la sociedad paraguaya como el verdadero modelo de la política, donde los políticos, entre comillas,
regalan los bienes públicos y por lo tanto en cada elección ese es el mecanismo de chantaje y de extorsión. En los últimos años se han llegado a mecanismos directamente de venta de votos, de compra de conciencias, etc. Y ahí surge el liderazgo de Fernando Lugo, donde en primer lugar Fernando viene y representa a las bases sociales de los dos partidos tradicionales, tanto el Partido Colorado como el Partido Liberal, que son los dos partidos históricos con más de 100 y pico de años en el país. Y esa configuración de un líder que nace en el departamento más al norte del Paraguay, de la zona más pobre, de la zona campesina, de la zona de las luchas sociales, está visitando a los campesinos apresados tanto por el tema de la dictadura como por el tema de la lucha por la tierra, que es un tema emblemático en el Paraguay, donde casi 8 millones de hectáreas fueron regaladas por el dictador a personas no sujetas de la reforma agraria y que formaron las grandes fortunas que hoy tiene el Paraguay. Y una desigualdad social donde hay 300 familias dueñas del Paraguay, de manera lícita y de manera ilícita, como ya lo señalaba Rocío, en relación a la incursión del narcotráfico, el lavado de dinero y todo este caudal, digamos, lo cual demuestra cómo se ha inficionado la corrupción en todos los poderes del Estado. Y surge Fernando Lugo también en un contexto latinoamericano muy importante, donde los países de América del Sur, sobre todo, en ese momento ya tenían varios años de procesos progresistas. Estaba Cristina Kirchner, estaba Evo, estaba el compañero Rafael, estaba un gobierno también de cambio en el Uruguay. O sea, teníamos a los países de América del Sur en ese proceso progresista y entra Fernando Lugo con un gran apoyo popular de todos los sectores, el que viene a traer las profundas reformas democráticas y sobre todo sociales para entregar a la sociedad paraguaya los derechos básicos, los derechos. Y en ese sentido el gobierno de Fernando Lugo no ha sido un gobierno de grandes transformaciones revolucionarias, pero sí colocó en la agenda política primero un gobierno democrático con la participación. Por primera vez había en el gobierno comunistas, como también había partidos de los dos partidos tradicionales y del sector de la izquierda que por primera vez ocupábamos espacios de gobierno en toda la historia política del Paraguay. Han decidido lo que se tiene que hablar y hacer en Paraguay. ¿Cierto? Han decidido que el Paraguay sea libre, sea independiente, sea soberano. Gracias. Ese gobierno trajo una serie de medidas sociales, políticas, en términos, por ejemplo, el tema de los subsidios a la pobreza, el tema del aporte de la merienda escolar, la alimentación escolar, todo lo que se hizo en relación al tema de la visibilización de la agricultura familiar campesina, el aporte a los sectores sociales, la primera vez que entraban dirigentes sociales al Palacio de Gobierno como invitados y como referentes de la sociedad paraguaya. Fue un tiempo de muchos cambios en términos de instalar la democracia y de instalar una sociedad de derechos en un país que no conocía la lógica del derecho, sino del regalo y de la prebenda política. Y en ese contexto me tocó de salud, trabajar el tema de salud y sobre todo de establecer un sistema de salud que en ese momento lo hicimos con los elementos de las leyes que estaban vigentes, porque ya como lo señalaban también, el gobierno de Lugo tuvo muy pocos referentes en el poder legislativo y por lo tanto era muy difícil plantear grandes leyes y reformas. Y lo que hicimos fue la estrategia de atención primaria con los médicos de familia, que empezamos a trabajar a lo largo y ancho del país,
comenzamos a hacer una serie de reformas para la complementariedad de los subsistemas que existen, el de la seguridad social, que está ligada al aporte de los trabajadores, y una red pública que casi ocupa el 70% de la red pública de salud. Grandes reivindicaciones para el sector de los trabajadores que tenían un salario realmente mendicante, y elevamos más del 60% el salario de los trabajadores como el puntal de los procesos de reforma, y retiramos de los sistemas públicos de salud para sacar el gasto de bolsillo de la gente. Ustedes saben que Paraguay era uno de los pocos sistemas públicos donde la gente pagaba aranceles como si fuera un sistema privado de bajo costo, y eso ya era un problema ligado a sistemas de corrupción, porque esas recaudaciones también eran desviadas, eran mal utilizadas, y obligaban a los trabajadores de salud, sobre todo a los médicos, a cobrar aranceles médicos en el sistema público en vez de reclamar un cambio en su salario y un cambio del modelo. Y eso tuvo un impacto social muy importante. Casi triplicamos el tema del acceso a la salud. Nos tocó la epidemia y la pandemia del H1N1 en aquel momento, lo cual nos ayudó a invertir en todo el sistema de terapias intensivas. El Paraguay somos 7 millones de personas. Teníamos 89 camas en el sistema público para todos los paraguayos. Cuando nos tocó la pandemia, tuvimos más que triplicar esos en menos de 10 meses que nos tocó organizarnos para ese proceso. Y bueno, lo que hicimos fue instalar esa lógica de que la salud es un derecho humano que está establecido en la Constitución paraguaya, llevar un sistema de salud desconcentrado, basado en la atención primaria, en el tema de la salud colectiva, en el tema de la participación comunitaria de la salud, y que ha creado un referente y una aceptación social muy importante, y que hoy sigue siendo la bandera más importante que el próximo gobierno, este gobierno de la concertación en el cual estamos tratando de enfrentarnos a lo que es este modelo de un modelo de Estado controlado por grupos políticos y por la mafia y por los sectores irregulares, y lograr de nuevo una gran coalición de fuerzas para iniciar transformaciones y cambios. Por eso es que el proyecto de reforma y de transformaciones que queremos plantear desde un cambio de gobierno, y sobre todo con la derrota del sistema político, económico y social que significa la presencia nuevamente del Partido Colorado en un periodo de gobierno, va a tener como elementos indiscutibles transformaciones como el sector de la salud, el sector de la educación, el sector de la agricultura, de la tierra, que son temas emblemáticos, así como también avanzar en un modelo menos extractivista y que saca todos nuestros recursos humanos sin valor agregado, para entrar en el contexto regional a ser un país productor con valor agregado, con la incorporación de la ciencia, de la tecnología, y poder ser un país que pueda salir adelante por sus características, que son básicamente fuente de trabajo joven, y sobre todo la posibilidad de que la materia prima que hoy tenemos se transforme en productos de valor que puedan ayudarnos a mejorar nuestra economía y salir de esta economía de la irregularidad, del narcotráfico, que nos condena nacional e internacionalmente. Por lo tanto, creo que Fernando Lugo fue sacado del gobierno no por errores que haya tenido, sino porque tuvo muchos aciertos. Y era un mal ejemplo. Indudablemente Fernando Lugo iba a ser reelecto, íbamos a hacer cambios constitucionales para que sea reelecto, y significaba el fortalecimiento de toda la región en términos de un modelo progresista. Y bueno, viene, como decía Rafael Correa, el nuevo Plan Cóndor sobre América Latina con otras características,
como son el lawfare, como es el tema del uso de los medios de comunicación y las redes para criminalizar a los luchadores políticos. Cuando la democracia no puede ser derrotada en las urnas, se usan estos métodos de golpes parlamentarios o de golpes como el que le hicieron al compañero Evo Morales, con la propia complicidad de la OEA de crear confusiones sobre la legalidad de los resultados y terminaron secuestrando la democracia de Bolivia. Bueno, por eso creemos que el gobierno de Fernando Lugo es y va a seguir siendo una especie de primavera en 60 años de un país que ha sido controlado por el autoritarismo y sobre todo por sectores económicos poderosos que nunca permitieron un proyecto nacional en el Paraguay. Que el 30 de abril no va a ser una gran disputa ideológica, pero sí va a ser una confrontación entre un modelo democrático que sanee un Paraguay y continúe con varias de las medidas iniciadas o la continuidad de este modelo que todos conocemos ha costado mucha pobreza, mucha desigualdad y sobre todo un Estado fallido como el que tiene hoy nuestro país. De modo que no quiero prolongar mucho más y tratando de cumplir los 15 minutos me quedo por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Esperanza, nos has dejado un panorama muy claro. Y bueno, creo que es para alarmarse esta continuidad de los golpes de Estado, no solo a los gobiernos nacionales, sino en el caso de Paraguay estamos viendo que al compañero Ferreiro no le permitieron finalizar su gestión, siendo uno de los intendentes más votados en Asunción. Él logró un triunfo democrático frente al NR en la capital. Y también es importante tomar en cuenta que a veces las intendencias son un salto a la presidencia, ¿no? Es el caso en Uruguay con Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez fue antes intendente de Montevideo. Es el caso de Argentina también con Macri. Él fue intendente de Buenos Aires, de ahí salta a la presidencia de Argentina. Entonces, ya la derecha está observando a aquellos posibles liderazgos que se constituyen como presidenciables y los están eliminando, ¿no? Entonces, nada, yo quisiera hablar con el compañero Mario Ferreiro, que fue intendente de Asunción, uno de los más votados, que pudo tumbar al Partido Colorado. Yo recuerdo que estuve de observador en esas elecciones, sentí mucho la emoción de la gente celebrando en las calles de Asunción, porque realmente era un triunfo democrático, como también fue un triunfo democrático de Fernando Lugo. Yo creo que en abril del 2008 se sintió la alegría en el Paraguay con estos cambios. Entonces quisiera, Mario, que nos comentes lo que fue la experiencia, primero, de tumbar a un partido que es intumbable y segundo, de cómo es que te ejecutan este golpe, que ya está basado en el lawfare, que no es parlamentario, y también que nos alertes a la región, ¿no? Porque a veces uno solamente piensa en la presidencia y resulta que la derecha ya está pensando más allá. Entonces, quisiera que nos comentes tu experiencia y seguimos contigo. Gracias. Muchas gracias, Marifer. Gracias a las compañeras también por las exposiciones tan interesantes que escuché. Y sí, nosotros obtuvimos un triunfo resonante el 15 de noviembre del 2015. Cuesta mucho ganar en la capital. Se ganaba después de casi 20 años. Más allá de las consideraciones de los logros y los errores del gobierno municipal que me tocó asumir, hay que decir que desde el principio los sectores más conservadores vieron con desagrado ese triunfo. Era un golpe muy duro al partido de gobierno, pero también a los sectores de poder fáctico del Paraguay. No es un buen ejemplo que gane un sector vinculado al progresismo, sobre todo, ¿no? Y no es fácil encabezar chapas desde el progresismo. Esperanza lo sabe, Rocío también. Generalmente nosotros acá tenemos que pactar habitualmente con un sector más conservador como el PLRA, democrático, es cierto, pero obviamente, programáticamente, ideológicamente, mucho más conservador. Así es que ahora otra vez estamos en un escenario en el cual acompañamos a una propuesta
que tiene muy poco de izquierda, pero que nos parece la vía apta para refundar gran parte de las aspiraciones de los sectores progresistas, ¿verdad? Así nos enseñaron nuestros mayores. En época de dictadura nos decían, métanse hasta en el partido de gobierno y generen desde ahí la lucha. Bueno, todo el tiempo del progresismo parece que estamos reformulando ese tipo de acciones y nos pasa ahora con las elecciones del 30 de abril. La experiencia municipal fue buena en el sentido de que pudimos trabajar muchísimo con los sectores populares, cosa que nunca luego agrada no solamente al Partido Colorado, sino sobre todo a los sectores del poder fáctico del Paraguay, sectores del poder económico. Nosotros pusimos el énfasis de todo el gobierno, sobre todo en los sectores más vulnerables. Tuvimos 4 inundaciones, que es un gran problema que tiene la ciudad. E hicimos muchas mejoras en esos barrios que hasta hoy son reconocidas. Pero esos barrios no son lo que manejan el relato del poder. Por lo tanto, cada logro que se obtenía en ese sector no era bienvenido ni mucho menos reflejado en los medios dominantes, ¿verdad? Al contrario, hasta eran criticados, ¿verdad? Dar dignidad a las vendedoras de Quinta Avenida o dar acceso a los servicios básicos a Poblado del Bañado no interesan y hasta a veces son reprobados por los sectores conservadores de la sociedad. Asunción tiene un gran problema de desigualdad, tiene unas 200.000 personas viviendo en un estado de total vulnerabilidad en las zonas inundables, tiene un problema social enorme también que proviene del departamento central, el más poblado del Paraguay, y el que tiene una cantidad de asentamientos irregulares enormes, cuyas personas que habitan encuentran en la capital su único medio de subsistencia. Así también, y no deja de ser curioso, una de las cosas que más nos criticaron fue nuestra acción social en el plano de esos sectores, le hace indígenas que ocupan las plazas de Asunción, personas que sufrieron inundación y los así llamados limpiavidrios y cuidacoches, que se convirtieron medio como en la bestia negra de mi gobierno porque nos identificaron rápidamente como protectores de esos delincuentes. En realidad lo que hacíamos era absorber una problemática social muy grande de pobreza creciente, de empobrecimiento de la población, que genera un cinturón de miseria muy grande que rodea la ciudad capital. Asunción, de hecho, hay que entenderlo como un área metropolitana. Si bien no tiene el tamaño de grandes ciudades como México, hay que decir que hoy por hoy esa área metropolitana compuesta por no menos de 18 ciudades ya implica casi la mitad de la población del Paraguay y con sus graves problemas sociales, económicos, con sus graves problemas de movilidad, de infraestructura, ¿verdad? Entonces, evidentemente, administrar una ciudad como Asunción no es fácil, a ningún intendente ha sido fácil, pero además los sectores retardatarios castigan cualquier acción que busque trabajar más en el plano social que en el plano que le interesa a sus sectores, que es los ejes corporativos, los edificios de las empresas privadas y los intereses inmobiliarios muy elevados que hay en la ciudad. Asunción tiene un problema de expulsión de sus habitantes porque la tierra se ha vuelto prohibitiva, el acceso a la misma, para personas de clase media, ni siquiera digo para personas vulnerables, eh, y hay una gran concentración de la propiedad, quizás un reflejo de lo que pasa en el país, pero más acentuado porque obviamente la capital es un espacio más chico, hasta tal punto de que hoy nuestros hijos, nietos y amigos viven todos alrededor de Asunción, porque ya no pueden acceder a un pedazo de tierra en la ciudad. Eso está concentrado por los niveles de poder que son los que manejan prácticamente todo, la economía, tanto formal como informal, así como los medios dominantes de comunicación y una serie de otros elementos, el manejo financiero, el acceso al crédito, todo lo manejan ellos, los mismos que son dueños de gran parte del territorio de la ciudad. A eso se suma un aspecto muy interesante que es la ocupación de espacios públicos por parte de estos sectores y también por parte del partido de gobierno. No es un detalle menor saber que durante la dictadura hubo un avance sistemático hacia los espacios públicos por parte del Partido Colorado. Eso tiene mucha simbología porque es como que la gente terminó aceptando después de 35 años que esos lugares eran nomás luego propiedad de los que más mandaban. Y lo siguen defendiendo hasta hoy. Hemos logrado pocos avances. Nosotros, en nuestro gobierno, logramos recuperar un centro de economistas colorados ubicado en una plaza y si bien hay otros que hemos logrado judicialmente, no se han podido materializar.
La ex concejal Casco conoce muy bien el caso. Eso se sostiene hasta hoy. Es una forma también de ejercer poder del Partido Colorado. Pero no es solamente del Partido Colorado, es también de los sectores dominantes económicos que han ocupado gran parte de la ciudad. Le hace bancos, financieras, empresas privadas, entidades de mucho prestigio están ubicadas sobre espacios municipales, por lo cual se oponen a cualquier tipo de reforma que revise el sistema, por ejemplo, de cobro del impuesto inmobiliario o que revise otros aspectos de la administración municipal. Finalmente, sobre el aspecto del gobierno municipal, tengo que decir dos cositas que son importantes. También nosotros tuvimos que gobernar con una junta municipal bastante hostil, donde siempre el Partido Colorado mantiene por lo menos la mitad de las bancas y busca alianzas con sectores que siempre son complacientes con el partido. Eso es un método que han utilizado de una manera casi de manual. Los colorados lo han hecho con el gobierno de Fernando Lugo y también lo han hecho conmigo. Entonces, también hay que decir que cualquier camino hacia la obtención del poder por sectores progresistas va a tropezar siempre en el Paraguay contra esa hostilidad que es la ANR en la oposición aliada a sectores conservadores, muy parecido finalmente, tanto en lo ideológico como en lo pragmático, al propio Partido Colorado. De hecho, son grupos que han convivido muy cómodamente con el Partido Colorado durante toda la historia. Partidos empresariales, partidos nuevos de centro derecha, propuestas supuestamente modernas, ciudadanos independientes, pero que realmente terminan siempre acomodados con el Partido Colorado porque es lo que les ha funcionado toda la vida para sus negocios o para sus aspiraciones o para la defensa de sus intereses que son muy grandes. Entonces, ahí se repite una fórmula muy interesante por la cual evidentemente el objetivo era dejar el ejemplo claro de que ningún gobierno con un pequeño sesgo progresista termine de ejercer todo su programa de gobierno y culmine su mandato dentro de la lógica de 5 años que está estipulada por la ley. Es casi como un ejemplo aleccionador, porque en realidad ya era poco lo que me quedaba de gobierno. Eso sí, teníamos posibilidades de reelección. Eso sí, en las encuestas de medio término habíamos aparecido como importantes candidatos para una elección general a presidente. Llegamos a tener, inclusive compartiendo con Efraín Alegre la disputa, mejor intención de voto que él. Llegamos a discutir con él en su momento la posibilidad o no de acompañar una chapa, cosa que no se dio. Pero entonces, sumado el sesgo progresista más las posibilidades que teníamos a medio término de gobierno de saltar a una propuesta electoral nacional, generan la tormenta perfecta de un golpe que tiene que ver en este caso con una investigación judicial ahora demostrada, montada absolutamente perversamente, pero con la rigurosidad con la que actúan habitualmente estos sectores. O sea, no era solamente buscar la destitución, sino también perseguir penalmente y castigar penalmente a quien tuvo la osadía de ganarles el 15 de noviembre del 2015. Ese es el fondo de estos operativos. Son muy parecidos a los operativos de las épocas de las dictaduras, por diferencia que en aquella época generaban violencia y muerte y ahora generan normalmente procesos muy engorrosos, difíciles de superar, muy costosos a nivel personal y familiar y finalmente con la posibilidad también de perder la libertad, el bien más preciado de un ser humano, no es poca cosa. Dicho esto, entablamos la lucha después de la renuncia. Yo tengo que decir en este aspecto que renuncié por una cuestión básica de ética que no se aprecia mucho en nuestra política, que para mí me parecía importante, y nos defendimos en los estrados judiciales 3 años. Logramos demostrar lo que fue ese montaje. No fue fácil hacerlo, quizás tuvimos, siempre hay un condimento que tiene que ver con la fortuna, la suerte de tener un jurado bastante independiente y de los mejores que pudo habernos tocado en el sorteo judicial. Y también hay que decir que una vez efectuada la renuncia, uno se queda solo en la lucha judicial, pero por lo menos baja la intensidad
de la lucha política, lo cual permite trabajar técnicamente en la defensa. El resultado final de esto es que es cierto, lograron su cometido, lograron su objetivo, pero también es cierto que logramos demostrar una vez más que hay montada y no se ha desmontado todavía una estructura, una maquinaria perfectamente aceitada por la cual lo que me hicieron a mí van a seguir intentando hacerlo a otros sectores que ganen en elecciones libres y democráticas el poder, tanto local como nacional en el Paraguay. Por eso que yo le dije también al doctor Efraín Alegre que le van a hacer lo mismo que le hicieron a Lugo y que me hicieron a mí si es que ganara las elecciones, cosa que nosotros creemos firmemente que va a ocurrir. Y por eso también ya hay que tomar esa lección, el aprendizaje de esos dos escenarios para que no nos vuelva a ocurrir. Ojalá tengamos la capacidad y la inteligencia de sumar esfuerzos todos los sectores, tanto progresista como democrático del Paraguay, para no permitir de vuelta ese tipo de situaciones. Y dejo como último elemento, porque después creo que vamos a analizar la elección del 30 de abril, que esto que me hicieron a mí también lo intentaron en Encarnación con el intendente Luis It y en Ciudad del Este con el intendente Miguel Prieto. Dos malos ejemplos, entre comillas, porque también demostraron que en esas ciudades cabeceras muy importantes, las dos más importantes después de Asunción en el Paraguay, también es un mal ejemplo que haya ganado la oposición. Por lo tanto, le hicieron el mismo camino, la misma ruta, con la diferencia que sí ellos tuvieron la capacidad de organizar resistencia ciudadana y lograr apoyo en sus respectivos consejos municipales. Esa fue la pata que nos faltó a nosotros, quizás por la debilidad también que teníamos al tener franca minoría en dicha junta municipal. Este es el contexto. Yo me quedo atento a la parte final, que sería el análisis de lo que puede pasar el 30 de abril, de lo que aspiramos a que ocurra el 30, y de que en el Paraguay, a pesar de que no hay hoy día candidaturas progresistas sólidas que identifican a nuestro sector, como lo fue Fernando Lugo en el 2008, igual tenemos la esperanza de que vamos a hacer ese camino y que va a llegar más tarde o más temprano un gobierno de vuelta revolucionario a la República del Paraguay. Nada más. Muchas gracias, Mario. Sí, yo que se me viene mucho a la cabeza lo que decía Evo Morales, ¿no? De que estamos en un tiempo de rebelión democrática. Entonces, sí, realmente es una revolución hoy por hoy defender la democracia. No estamos en el mismo contexto que en los años 90. Ha resurgido una ola fascista y es necesario sumarnos a esta comprensión de que no todo es igual en política nunca, ¿no? Por supuesto que ahorita estamos bueno, Paraguay está en una disputa, tiene el candidato Santiago Peña, que es justamente el Partido Colorado. Él es candidato ficha del expresidente Horacio Cartes, que también ha estado bastante asociado a narcotráfico. Por otro lado está el candidato del Partido Liberal Radical Auténtico, que es Efraín Alegre, del Partido Liberal. Él, pues bueno, es de uno de los dos partidos más históricos del Paraguay. Y está acompañado por una concertación donde hay gente de izquierda, donde hay diferentes sectores progresistas que fueron parte también del gobierno de Fernando Lugo. Y pues bueno, hay ahí una disputa entre dos sectores de la población. Entonces, ¿cómo estamos viendo esto? Pero además quisiera que complementemos, ya que me encanta esto de unir pueblos. México también tuvo un contexto desolador en algún momento, ¿no? Vamos a recordar que el presidente López Obrador gana las elecciones del 2006, pero fue víctima de un fraude electoral, pero cínicamente fraude, y que evitó que él sea gobierno en ese momento y que se sume a esta oleada junto a Chávez, junto a Lula, junto a Evo Morales, ¿no? Entonces, México sí atraviesa un fraude electoral. México también tiene 43 desaparecidos posteriormente. A México también se le impone un presidente, digamos, armado desde los medios de comunicación, como es el caso de Enrique Peña Nieto. Entonces, México es un país que le ha pasado durísimas. Es un pueblo que ha luchado muchísimo por tener lo que hoy tiene, pero que hoy por hoy marca una esperanza, ¿no? Tenemos un López Obrador encabezando la integración latinoamericana. Tenemos a la izquierda con mayorías, no solo de presidencia, sino también en parlamento en algunos casos durante el primer periodo. Entonces,
como que México demuestra que sí se puede cambiar de un escenario súper truculento, con poca democracia, a un gran proceso transformador. Y aquí algo de lo que no hemos hablado mucho, pero que me parece importante comentarlo sobre el Paraguay, el caso del prebendalismo, la compra descarada de votos que se dan los días de las elecciones, ya es un tema estructural. Yo he sido observadora en las elecciones en las que ganó Horacio Cartes y también en las que ganó Mario Do, ambos del Partido Colorado, y sí hemos visto muchas irregularidades como papeletas rotas, como gente recibiendo plata en las puertas de votación, como ánforas que son bolsas y que son súper vulnerables. Es decir, el sistema electoral paraguayo es bastante vulnerable y me ha llamado mucho la atención que nadie puso atención a eso. Entonces ya vemos la hipocresía con la que se analiza los fraudes, ¿no? Porque uno de los fraudes más graves que hubo en la historia fue el que le hicieron a López Obrador. Sé que ahora el Paraguay ha cambiado el sistema, ya no es a través de papeletas, sino que es electrónico. Quisiera saber qué confianza les da esto. Y bueno, ¿qué es lo que se está jugando en Paraguay y en América Latina el 30 de abril? Les escucho, compañeros. Creo que como dije al principio, y también para comentarle a los compañeros, el Código Electoral paraguayo nos permite a todos los movimientos y partidos políticos tener dos figuras. Una, por supuesto, en realidad tres, el de la competición individual, digamos, ya sea como partido o como movimiento, el de hacer alianzas, ¿verdad?, entre partidos, y la concertación que permite incorporar movimientos, partidos, digamos que es una figura jurídica más amplia. Hoy en día la concertación nacional es un espacio de convergencia, de confluencia, de movimientos reconocidos o no, ¿verdad?, por la justicia electoral, movimientos sociales, partidos políticos, aquí la compañera y senadora Esperanza Martínez, que está, digamos, como presidenta, coordinadora de toda esa coalición, es importante mencionar esto, ¿verdad? Porque a veces con los compañeros dicen, bueno, pero no hay izquierda en Paraguay, ¿qué pasó de la izquierda en Paraguay? ¿Por qué la izquierda en Paraguay no presenta una candidatura propia? Pero tiene que ver también con esta historia que yo comentaba al principio, cuando se forman los cuadros políticos en nuestro país, y yo decía, 4 generaciones fueron diezmadas por una dictadura, la reconstrucción de esos cuadros políticos en estos últimos 20 años ha sido una tarea fundamental dentro de los partidos. Los cuadros políticos para intervenir en la gestión, los cuadros políticos para la construcción de la militancia, los cuadros políticos para fortalecer los partidos, los movimientos, los cuadros políticos en toda la formación que se necesita para poder estar y poder dar continuidad. Muchos liberales también fueron presos, exiliados, expulsados, diezmados. Cuando nosotros hablamos mucho de que la dictadura se quedó muy arraigada en Paraguay y aquí por lo menos nos dicen que cambiemos el discurso porque eso ya no explica, sigue explicando, porque es como una reconstrucción después de una gran guerra, donde todo está por hacerse, donde tiene que volver a hacerse. Y por supuesto, en ese contexto que yo decía, donde fomenta la impunidad ante la corrupción, el crimen organizado en todo tipo de actividades ilícitas, generó todo ese contexto. Entonces, aquí no tenemos una disputa como se da, por ejemplo, en los debates políticos en la Argentina, por hablar de un país vecino, donde hay una tradición del debate político ideológico, o en otros países, o en México, como hay la tradición del debate político ideológico. Aquí, liberales que hoy están en la concertación, nosotros que somos de las izquierdas, que estamos en la concertación, muchos de nuestros antecesores, digamos, fueron hermanos en las cárceles, en las mazmorras del estronismo, de la dictadura. Se conocieron y hoy en día siguen militando aquellos que sobrevivieron. Pero somos hijos también de esa herencia y de esa historia. Entonces, hoy decir el candidato del liberal o el candidato no estamos hablando del liberalismo o del neoliberalismo.
Entonces, eso muchas veces para los compañeros hacia afuera de Paraguay es confuso. Y dicen, ¿por qué la izquierda se une con los liberales o con la derecha? Y eso genera mucha confusión, también genera confusión, pero tiene que ver con esta reconstrucción que estamos haciendo de nuestros propios cuadros, de nuestra propia historia, de la lectura que necesitamos hacer de los momentos que se vivió. Hay muchos colorados que votaron al cambio cuando ganó Fernando Lugo. Hay muchos colorados trabajadores de a pie que le votaron a Mario para ser uno de los intendentes más votados también en la era democrática. Hay muchos colorados que seguramente me votaron para ser concejal o para ser diputada en su momento, porque aquí no se trata de generar un estigma de que todos son. Claro, hay una base popular que Esperanza creo que desarrolló en términos de la clientela y de todo lo que eso cuesta, que se conformó. También hay una clientela hacia los partidos tradicionales y que es una costumbre. Nosotros, la lucha que nosotros tenemos que enfrentar y lo que está en juego en estas próximas elecciones también tiene que ver con esa reconstrucción y esa relectura histórica que necesitamos tener. El crimen organizado, como dije, tiene sus propios candidatos. Están en la lista 1 de la ANR. Tienen como una representación coherente en ese partido. Y en la concertación también hay una especie de representación coherente en términos de esta reconstrucción que nosotros necesitamos hacer como país. Puede que yo tenga muchas coincidencias con un afiliado al Partido Liberal y también un afiliado del Partido Liberal pueda tener muchas coincidencias con cualquier otro compañero de izquierda. Porque lo que está en juego en Paraguay no es esa disputa o bipartidista o ideológica, sino que tiene que ver con este largo y truncado proceso democrático que venimos teniendo en nuestro país, donde muchas personas siguen teniendo miedo para ir a votar en las urnas electrónicas, porque los operadores de este partido hegemónico le sigue diciendo y le insiste de que se va a saber a quién le votó, y es casi una amenaza al voto libre, ¿verdad? Porque desde el momento que te dice que vas a ver a quién le votaste y que tu voto no es secreto, tu voto no es libre. Entonces, generan una situación de duda en relación al tema de las urnas electrónicas y nosotros desde la oposición, las izquierdas y los opositores, los demócratas, todos, bueno, dijimos con estas nuevas reglas de juego, vamos a participar de las elecciones. Vamos a participar de las elecciones porque es en este momento la herramienta y el elemento fundamental que tenemos para continuar con esta lucha que tenemos de recuperación de las instituciones, de profundización de la democracia en nuestro país. Un país no puede considerarse libre desde el momento en que el que va a votar se siente observado, se siente controlado y se le genera la duda de que su voto no va a ser secreto. Si el voto no es libre, por supuesto que no vamos a poder avanzar. Cambia unas elecciones, todo el norte del país. Bueno, no sé yo qué va a pasar al día siguiente de las elecciones. Lo único que yo sé que hoy en día, así como está amenazada hasta nuestra propia continuidad o nuestra propia militancia, es necesaria una victoria de la concertación que ojalá no sea simplemente una chapa electoral de confluencia de partidos y movimientos, sino que logre una unidad total de todos los sectores donde podamos convivir con reglas democráticas, saludables, que nos permita avanzar en la construcción de un proyecto político país y donde podamos tener diferencias que tengamos, seguramente debatir hasta con fiereza las diferencias que podamos tener, pero finalmente llegar a una conclusión que nos permita avanzar. ¿Por qué digo que está en riesgo la vida misma? Porque la droga que corre en las calles, y que mata hoy en día a chicos de 13, 14 años, de 17 años, a adultos que tienen que drogarse con droga muy barata que corren las calles para soportar el hambre, no se puede hablar
de libertad de elección en ese sentido. Confianza o no en las urnas electrónicas. Aquí lo que nosotros necesitamos generar es confianza en un proyecto político que nos permita que la gente participe, vote y defienda la elección que tiene. Probablemente para criticarla al día siguiente, y es absolutamente saludable. Pero lo que nosotros tenemos aquí enfrente es la instalación ya institucional y hasta legitimada por el voto popular de la narcopolítica. Y esa es la lucha principal que tenemos hoy. Noticias falsas, propagandas, de todo eso ya estamos acostumbrados. Lo que sí necesitamos es ganar esa confiabilidad de la gente para que opte por un proyecto político y en el Parlamento fundamentalmente también vote por candidatos y candidatas que van a contribuir en la profundización de esta democracia. Y bueno, son las reglas que tenemos, son las reglas que también aceptamos y con estas reglas creo yo que podemos en el futuro muy inmediato iniciar un proceso de cambio. Algunos dicen, no es importante la alternancia porque es cambiar un color por otro. Sin embargo, yo creo que una alternancia donde estén personas con la cualidad que tiene Esperanza en el Parlamento y otros compañeros y compañeras que están candidatados desde nuestro sector de la izquierda en las diferentes listas, va a posibilitar armar un fuerte bloque que contribuya al debate, contribuya a que nosotros podamos sobrevivir como lo hicieron los compañeros en épocas más difíciles, más duras y en la oscuridad. Cuando digo la supervivencia no me refiero a los cargos ni nada por el estilo, sino que en términos de propuesta política y de cómo esa propuesta política puede encontrarse con otros grupos, con otras personas para fortalecer un espacio que nos permita gobernar. Y gobernar significa terminar el mandato por el voto popular y terminar el mandato significa haber tenido la madurez de construir ciertos caminos que den continuidad a un proyecto político de bienestar para la gente. Muchas gracias, Rocío. Vamos, por favor, ahora con la senadora Esperanza Martínez. Gracias, María Fernanda. Bueno, yo diría que cuando uno mira la historia política reciente de Paraguay, si uno se pone a pensar, la primera oportunidad que tuvimos de un quiebre al Partido Colorado y al sistema que representa, un sistema político, un sistema económico, un sistema social, no solamente un gobierno que se mantuvo, sino que es un sistema político, económico y social. Se mantiene a una oligarquía, hay unas 300 familias que son dueñas del Paraguay. Se mantiene a un Paraguay en el atraso, un Paraguay por grupos económicos que actúan como sectores organizados y solidarios entre ellos, que ocupan los tres poderes del Estado y que terminan en un proceso de descomposición donde el lavado y la irregularidad terminan sellando este modelo, y al cual se agrega desde el presidente Cartes y el golpe parlamentario, se agrega el tema de una cuestión ligada a las derechas extremas que aparecieron en América Latina, ligadas al tema conservador, al tema fascista, al uso de la violencia, al uso, digamos, de la persecución, por ejemplo, el campo de derechos humanos, como las mujeres, como las personas con opciones sexuales diferentes. Bueno, hay como una complementariedad entre este proceso de derechización que se da en América Latina y que se coloca con el gobierno de Cartes, y que ese gobierno de Cartes se continúa con el gobierno de Mario Abdo. Por lo tanto, en este momento el Paraguay se enfrenta no al Partido Colorado tradicional, conservador, pero también prebendario y clientelar, sino a la derecha que se instala para traer una agenda mucho más dura, deuda pública que aumentamos del 10% del PIB al 38% del PIB,
toda esta campaña de ideología de género, de lucha anticomunista, como no lo veíamos desde la época de la dictadura, hoy en otras formas, de modo que en realidad ese Estado fascista que quiere instalar en Paraguay, evidentemente es uno de los temas que más a toda la sociedad alrededor de lo que hoy se llama la concertación. Y hay que entender que Paraguay, por esta acción de dos partidos tradicionales que han calado emocionalmente al pueblo paraguayo, la mayoría de la gente dice, yo soy liberal o yo soy colorado, pero estoy en el Frente Guazú, que es nuestra coalición. Hay como una identidad social mucho más fuerte que tiene que ver con la familia, con la tradición, con la cultura y con esa idea de que es el sistema político el que finalmente termina regalándole a las cosas a la población y dándole el supuesto derecho a través de una relación clientelar. Entonces, no se conoce otro modelo. Cuando viene Fernando Lugo también se hace una alianza con el Partido Liberal, la vicepresidenta entrega al Partido Liberal y esa alianza tuvo un gran e importante desempeño porque, claro, el liderazgo de la presidencia la ejercía Fernando Lugo y colocó temas emblemáticos, como ya señalaba en la intervención anterior. En el siguiente proceso, como fue el caso del 2018, porque en el 2013 estábamos saliendo del golpe parlamentario, estábamos realmente derrotados, abatidos, y toda la izquierda se trató de quedar, digamos, aglutinada, confrontándose a los dos partidos tradicionales, pero finalmente entendimos que debemos derrotar a este modelo, a esta peor cara del fascismo y del neoliberalismo que hoy encarna el próximo gobierno que va a representar Santiago Peña y que viene del proceso cartista. Entonces creemos que tiene que darse con esta coalición de fuerzas. En el 2018 también la coalición de fuerzas era Efraín Alegre del Partido Liberal con un compañero Leo Rubín del Frente Guazú. Hoy esa alianza se da con una persona que representa la vicepresidencia, tal vez en un sector más conservador, pero sí hay una gran aglutinación de fuerzas. Una vez que tenemos cerca de 40 partidos y movimientos en una concertación en la chapa presidencial para tratar de enfrentar a este modelo que ha sido responsable en la última década casi del endeudamiento más importante de la era democrática y no democrática en el Paraguay, que ha aumentado las diferencias sociales, que ha retirado los sociales. Estamos enfrentando en el 2023 a la negociación de la binacional. Fernando Lugo fue el único en 50 años del tratado con visión patriótica y recuperó casi 360 millones de dólares de regalías que el Brasil reconocía como compensaciones justas para el Paraguay. Nunca bajo ningún gobierno colorado. El nuevo gobierno que tenga que enfrentar al terminar los 50 años del tratado y al tener la posibilidad de ejercer su derecho sobre el 50% de la producción de energía, de negociar esto, estamos hablando de las posibilidades de una fuerte inversión que vendrá de las binacionales y también de un modelo del uso de la energía que va a permitir cambiar este modelo extractivista por un modelo que sea capaz de producir realmente trabajo en el Paraguay como un mecanismo para la pobreza. De modo que estamos debatiendo en el espacio de la concertación, que por razones hoy me toca presidir como uno de los partidos del Frente Guazú, Ñemonguetá, formando parte de esta coalición, y estamos convencidos de que hay que enfrentar al modelo que significa 70 años de continuismo, agravado en estos últimos años por esta visión neoliberal y fascista que representa Cartes y Mario Abdo Benítez, y desde una
ruptura con la hegemonía del Partido Colorado, enfrentar en los procesos de transformaciones. Esta coalición hoy ha permitido, desde el Parlamento, el día de ayer, hemos votado un nuevo ministro de la Corte y es el segundo ministro de la Corte que representa, digamos, a un sector nuevo, honesto, transparente y con decisiones de cambio. Una Corte Suprema que ha estado secuestrada en favor de los intereses tanto de los grupos económicos como de los grupos mafiosos en el Paraguay. Hemos logrado ya dentro de esta conversación de Alianza Democrática nombrar a un nuevo fiscal general que también por primera vez no forma parte de los grupos económicos y los grupos fácticos del Paraguay y que está con un proceso que todos los paraguayos ansiábamos. Las carpetas que estaban guardadas. Imagínense que un fiscal que trabaja en la lucha contra el narcotráfico, se habrán enterado tal vez por los medios de comunicación, fue asesinado en Colombia hace unos meses atrás por encargo de los grupos mafiosos del Paraguay. Colombia y Estados Unidos y toda la región dio su solidaridad a Paraguay delincuentes. En cambio, el fiscal general del Paraguay no abrió una de investigación para no encontrar a los actores morales que están dentro de este grupo que representa hoy el Partido Colorado. Por lo tanto, más allá de que es difícil de comprender, nosotros creemos que el proceso de transformación en el Paraguay va primero por la ruptura de este sistema que hoy demuestra su peor rostro de autoritario, su peor rostro neoliberal y su peor rostro neofascista. Y necesitamos que la democracia, necesitamos que la organización social, necesitamos que las fuerzas políticas de todos los sectores enfrentemos a este modelo, lo derrotemos y trabajemos en un proceso de construcción democrática y de recuperación de las instituciones. Y eso va a fortalecer al sector de la izquierda, que de nuevo va a tener en los espacios de gobierno en este proceso de transición, porque es muy difícil plantearse los temas electorales. Y termino con los dos últimos elementos de estas elecciones y de las dos últimas que generan también serias dificultades. Hemos optado por el voto preferencial en las elecciones, lo que significa que las personas votan a un partido político o movimiento y luego tienen que elegir una opción preferente. Eso ha hecho una situación de que en vez de elegir a los mejores en el Paraguay, estén apostando a aquellos sectores de la mafia que son los que pueden pagar cuantiosas campañas de comunicación, pagar sus campañas políticas de manera individual. Y en los dos partidos tradicionales, sobre todo en el Partido Colorado, hemos visto la aparición de las mismas figuras, el mismo rostro de la corrupción y del prebendarismo colocados en primer lugar para eso. Y una situación que las mujeres, por supuesto, reclaman el sistema de voto preferencial, de plutocracia que se instaló, es desventajosa para las candidaturas de mujeres y tenemos temor de que la representación femenina en las próximas elecciones vaya a disminuir tanto en el Parlamento como en los gobiernos departamentales. De modo que el Paraguay se juega o un continuismo en el peor momento donde está saliendo la PUS y donde está saliendo afuera todo este modelo que ha inficionado a los tres poderes del Estado. Hay acusaciones de parlamentarios que han sido pagados mensualmente por el presidente Horacio Cartes para sus dictámenes. Tenemos a ministros de la Corte, tenemos a funcionarios del Poder Judicial, todos señalados como significativamente corruptos o a dictámenes hechos a medida o ocultamiento de información o proteccionismo, etcétera. Por lo tanto, creemos que el 30 de abril lo que se juega es
o la continuidad de este proceso que prácticamente consolida el modelo de la derecha a nivel regional en Paraguay y lo coloca como un punto importante para afianzar de nuevo a los sectores de derecha en la región, o bien un gobierno de rostro democrático con preferencia para instalar programas sociales y de transformación y sobre todo institucionalizar el Estado paraguayo, colocar a personas que puedan consolidar la democracia y la representatividad de los tres poderes del Estado y lograr de esa manera por lo menos entrar de nuevo en el contexto internacional con un rostro diferente. Es escuchado únicamente por ser sindicado a través de estos negocios irregulares, por el tema del narcotráfico, por el tema de las situaciones de violencia que se dan y indicadores socioeconómicos y políticos que en realidad nos producen mucha tristeza como paraguayos y paraguayas. No será el mejor de los procesos, pero es el proceso posible y en realidad creemos de que el 30 de abril va a triunfar este proceso de consolidación de los sectores más decentes, más democráticos, con más rostro social que hoy podemos aglutinar dentro de la concertación nacional que se llama justamente por un nuevo Paraguay. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Vamos con el compañero Mario Ferreiro y su análisis sobre estas elecciones. Muchas gracias. De nuevo, un placer escuchar a Esperanza y a Rocío. No es fácil resumir esto espontáneamente, más allá de que uno pueda o no preparar esta charla. Son demasiadas cosas que queremos contar a una audiencia tan especial como es la audiencia de México, pero también de toda Latinoamérica, ¿verdad? Porque no aparecemos mucho en los noticieros, no somos objeto de demasiada atención y esto es realmente muy valioso para nosotros. Dicho esto, querida Marifer, coincido con el análisis de las compañeras y agrego que estamos en una instancia decisiva por todo lo que se explicó antes. A ver, si uno como periodista habitualmente analiza escenarios posibles, podemos decir que si permanecen los mismos que están ahora, hay que prepararse para años muy difíciles para Paraguay, porque la avanzada autoritaria puede ser inclusive despiadada. Ya han demostrado lo que son capaces de hacer y nada indica que eso pueda detenerse ni involucionar. Al contrario, un triunfo electoral, sea por la vía que fuera, incluyendo el fraude, les animaría a estos sectores a redoblar la apuesta hacia la violencia, hacia el control absoluto del Poder Judicial, de la Fiscalía y ni qué decir del Parlamento y los poderes políticos regionales. Podemos tener un narcoestado ya consolidado definitivamente. Ahora lo tenemos parcialmente, todavía hay espacios de disputa, pero después de legitimar con un triunfo electoral su posición, no sería nada raro que estos sectores se armen de coraje y que quieran redoblar la apuesta represiva autoritaria. Cuidado con eso, estamos conscientes que nos puede pasar y ahí habrá que prepararse para una lucha todavía mucho más dura, la cual conocemos también, ¿verdad? Porque venimos de hijos del exilio, venimos de hijos o hermanos de presos en emboscada, en los campos de concentración. No es que les desconozcamos, pero sería terrible ese retroceso para todo el continente que está mirando atentamente, eso sí, esa disputa entre los sectores progresistas y los sectores más brutales, ¿no? Por eso es que Paraguay siempre termina siendo un territorio casi de experimentación al que hay que prestarle mucha atención. No olvidemos que cuando se le hace el juicio político a Lugo, después se pone en práctica el mismo sistema en toda la región, incluyendo Brasil, que nunca esperábamos que pueda tener esa debilidad como para que también la aplique en el mismo sistema a Dilma Rousseff. Entonces, lo que pasa en Paraguay es una advertencia para todo el resto del continente a un futuro no muy lejano. Es un tubo de ensayo que puede replicarse después en Argentina, por ejemplo, donde hay también un avance autoritario fuerte, regresivo, y con el cuestionamiento habitual que le hacen a los gobiernos populares como los de Colombia o de Chile.
Por eso es que no es poca cosa lo que se disputa el 30 de abril en Paraguay. Y es cierto, los sectores progresistas también debemos reconocer que hubo una apertura importante del Partido Liberal al permitir una concertación inédita en la cual ellos incluso renunciaban a espacios de poder en las listas parlamentarias. Esto es un hecho no menor, un hecho positivo y puede llamarse también una conquista de los sectores progresistas. En Asunción y en varios departamentos van a entrar congresistas y también representantes departamentales de las juntas departamentales en listas mixtas compartidas con los liberales. Estos partidos hegemónicos normalmente no quieren compartir sus espacios porque ellos, con una cierta lógica histórica, dicen que tienen una tradición, que tienen un color, que tienen una hegemonía en ciertas regiones que lo ven hasta casi como una especie de renunciamiento dar estos espacios. En ese sentido, hay que reconocer que Efraín Alegre tuvo bastante apertura, como tiene un liderazgo muy fuerte en el partido, propició esto y se consiguió esto. No es un detalle menor. Y bueno, entrando ya en el análisis del 30, habías preguntado las máquinas de votación. Hay una, digamos, razonable confianza, aunque la historia nos demuestra que la ANR siempre se la ha ingeniado para encontrar sistemas de desvío de la voluntad popular, ya sea con las viejas prácticas de compra de cédulas, las presiones a los empleados públicos que son intensas, que son sostenidas y que son controladas casi de una manera policíaca, el concurso de los funcionarios a los actos políticos, casi con una toma de lista de quienes asisten y quién no. Todas esas prácticas permanecen y no hay por qué pensar que van a dejarlas de lado mágicamente el 30 de abril. Pero aún así, la única respuesta a esto es redoblar nuestra participación y capacidad de movilización, confiar mucho en la militancia y alentar a esta de que realmente, así como ocurrió en 2008 con Fernando Lugo, el cambio es posible. Yo veo una moderada esperanza. Las encuestas están en su peor momento, más desprestigiadas que nunca. Un instrumento que también se ha usado para desviar justamente la voluntad popular. Es otro método también que se ha visto incluso en Europa, hasta en Estados Unidos, en Brasil también últimamente. Así que por ese lado no recomendaría el análisis de este escenario a los especialistas mexicanos ni a los periodistas colegas, porque en realidad van a encontrar una mezcla variopinta de encuestas hechas a medida para todos los sectores y estas ya no tienen ningún reconocimiento de la gente. De hecho, hace 5 años se nos decía que perdía por 15 puntos Efraín Alegre con Leo Rubín y terminó un empate técnico con fuerte olor a arreglo final de resultados para acomodar al candidato colorado. En mi caso particular también perdíamos las elecciones según las famosas bocas de urna hasta las 14 horas. Después resultó que ganamos ampliamente la elección a la Intendencia Municipal de Asunción. O sea, no podemos tomarnos de las encuestas como elementos de medición serias o científicas. Hasta eso se ha pervertido en este sistema político nuestro tan particular. Concluyo con lo siguiente. Esperamos todavía alguna reacción solidaria de unos sectores que han elegido el camino por fuera de la concertación, no ya como un acto de obediencia política ni de sometimiento, sino simplemente de inteligencia estratégica para después seguir trabajando en la unidad. Pero estamos ya en la recta final, ya queda poco. Yo confío todavía, porque soy un hombre que siempre ha visto las cosas con optimismo, que el que fuera nuestro compañero alguna vez en el Partido Febrerista, Euclidio Acevedo, tome la decisión patriótica y de mucho coraje, igual que el querido doctor Querey, de formular un apoyo explícito a la concertación, pedir el voto útil y lograr el triunfo. Después seguiremos discutiendo mucho, pero eso es parte del proceso de las izquierdas. Pero ahora estamos ante la barbarie o la posibilidad de comenzar a caminar hacia la civilización. Ojalá se comprenda eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario Ferreiro. Muchas gracias, Esperanza Martínez. Muchas gracias, Rocío Casco. Yo considero que hay mucho que aprender del Paraguay. A veces nos quedamos con qué se puede aprender de los gobiernos progresistas, pero creo que Paraguay nos deja
eso, la resiliencia, la resistencia, la reorganización, la capacidad de volver a aliarnos después de situaciones tan complicadas por el fin de la democracia, ¿no? Entonces, bueno, simplemente les deseo lo mejor este 30 de abril. No queremos que el fascismo siga avanzando. Muchas gracias por este tema que ha traído a Paraguay cerca a México. El presidente López Obrador tiene una política de cercanía con Sudamérica, pues es fundamental también estudiar lo que ha ocurrido en Paraguay, que también fue parte de este ciclo progresista y que también fue la experimentación de los golpes parlamentarios. Y aquí es donde quiero recordar que desde el triunfo del presidente Luis Arce en Bolivia y el retorno de Evo Morales, hemos demostrado que los pueblos de América Latina podemos vencer al golpismo, podemos vencer al fascismo con el poder de nuestra organización. Pues como ya decimos en Bolivia, la organización es la plata de los pobres. Hemos visto el triunfo de Xiomara Castro en Honduras, que también está venciendo un golpe de Estado. Ella fue la compañera de Zelaya y actualmente presidenta de Honduras, además feminista. Y bueno, en Brasil el retorno de Lula nos está demostrando que realmente podemos reconstruir nuestra sociedad después de golpes, y esperemos que ese sea el mismo rumbo del Paraguay. Les quiero agradecer por su tiempo. Yo sé que están en un periodo electoral, que realmente tienen agendas ocupadas. Gracias por haberse hecho este espacio para compartir con México. México. Cuando llegue el tiempo de callar ruidos y silencios al amparo de la realidad, hay camino